Hoy vivimos en un mundo casi completamente globalizado. Esa es la razón por la que yo desde Chile puedo subir este video a YouTube y ustedes pueden verlo en cualquier parte del mundo. O también la razón por la que cualquiera de nosotros puede comprar por internet casi cualquier producto que no se consiga en su país. Durante las últimas décadas las comunicaciones han mejorado muchísimo, incluyendo en este apartado al transporte. Hoy, si quiero, puedo tomar un vuelo desde Santiago hasta Sydney y tardaría solo 14 horas en llegar. Bastante rápido considerando que estamos hablando de la otra punta del planeta. También podría subirme en un avión en Caracas y llegar en solo 8 horas y 40 minutos a Madrid en un vuelo transatlántico. Pero esto no siempre fue así. Cruzar el océano que separa el nuevo mundo del viejo no fue posible sino hasta el año 1492 con la llegada de Colón a América, que por cierto no se tardó 8 horas con 40 minutos en llegar, se tardó 2 meses y 9 días en medio del océano con la comida y el agua bastante racionadas. El descubrimiento de América desató una carrera entre España, Francia, Portugal y los Países Bajos, teniendo estos tres últimos algunas colonias en la India. Más de un siglo después, Inglaterra se sumaría a la conquista de América, fundando Jamestown en 1607 en el actual estado de Virginia. Como conté en el video que hice sobre el Imperio Británico, al principio la colonización de América por parte de esta gente fue llevada a cabo por compañías privadas privilegiadas por la corona, específicamente la Compañía de Plymouth y la Compañía de Londres. Pero ambas quebraron debido a los grandes costos que resultaban del enfrentamiento directo con los indígenas algonquinos que poblaban la zona antes de la llegada de los ingleses. Los indios eran alrededor de 30.000 y además, gracias al intercambio con los españoles que llevaban más de un siglo en el continente, sabían montar a caballo y utilizar armas de fuego. Las colonias iniciaron como territorios arrinconados entre el océano Atlántico y los montes Apalaches, pero poco a poco la autonomía de la que gozaban los colonos les permitió expandirse por su cuenta hacia otros territorios más allá de la cordillera, donde iniciarían algunos problemas limítrofes con Francia. Mientras tanto, en Europa, el juego de las alianzas empezaba a cambiar. Gracias a la guerra de sucesión española de la que hablé en el video sobre Luis XIV, los Habsburgo habían dejado de reinar en España y empezarían a hacerlo los Borbones, una casa real francesa, causando que España dejara de ser aliada del Sacro Imperio y empezara a hacerlo de Francia, que al igual que España era rival del Reino Unido de la Gran Bretaña. Reino que decidió aliarse con Prusia, un pequeño reino protestante de habla alemana que quería hacerse con algunos territorios que para ese entonces pertenecían al Sacro Imperio, a Rusia y a Suecia, todos aliados de Francia, y creo que ya pueden ver por dónde va la cosa. Las tensiones estallarían en 1774 en el valle del río Ohio, un territorio que se corresponde con los actuales estados de Ohio, obviamente, junto con algunas partes de Indiana, Virginia Occidental y Pensilvania, siendo en territorio de este último estado donde los franceses atacarían el Fort Necessity el 3 de julio de 1754, fuerte que estaba a cargo del entonces teniente coronel George Washington, quien por cierto fracasó al defenderlo y el fuerte fue destruido, iniciando de esta manera el Frente Americano de la Guerra de los 7 Años que terminaría en 1763. Y sí, realmente la guerra duró 9 años, lo que pasa es que a pesar de haber empezado en América del Norte, el inicio se fecha con la invasión de Prusia a Silesia que tuvo lugar 2 años después. En fin, el Reino Unido ganaría la Guerra de los 7 Años, Francia perdería todos sus territorios en Norteamérica, etcétera, etcétera. Esto ya se los he contado en varios videos y les prometo que para diciembre de este año habrá uno propiamente sobre esta guerra. Lo importante aquí es saber que la victoria inglesa no los salvó de tener problemas. Al contrario, les dejó una deuda de 133 millones de libras. Para que se hagan una idea de la cantidad de plata aproximada de la que podríamos estar hablando, la fecha más lejana de la que encontré datos que permitieran calcular la inflación fue de 1901. Muchísimos años y varias guerras después de la Guerra de los 7 Años. El punto es que si tomamos 133 millones de libras para 1901, hoy tendríamos 18.671.017.454 dólares, una cifra mucho mayor que el PIB de algunos países. Ahora imagínense si se pudiera calcular desde el año correcto, una locura. Lo importante aquí es que el Reino Unido estaba endeudado, muy endeudado, y de alguna forma tenía que pagar. ¿Y cómo se financia un Estado? Con impuestos que los habitantes de ciertas colonias americanas consideraban ilegítimos.
Para entender esta historia tendremos que irnos brevemente al año 1688, año en el que se produjo una revolución que los autores protestantes ingleses han dado en llamar Revolución Gloriosa, mientras que los conservadores y católicos simplemente la llaman Revolución de 1688, así que optaré por este último nombre. Como dije en el video sobre el Imperio Británico, esta revolución selló el parlamentarismo en el país, promulgando al año siguiente la Declaración de Derechos que limitaba el poder del monarca, decretaba la separación de poderes y, entre otras cosas, se establecieron un principio que dieron en llamar No Taxation Without Representation, que para quienes no hablan inglés esto básicamente significa que el rey ya no podía subir impuestos sin la aprobación del Parlamento británico. Volviendo a las 13 colonias, 100 años después, tras haber finalizado la Guerra de los 7 años, Jorge III expediría una proclama real para organizar las nuevas adquisiciones territoriales de los británicos en América. Este documento prohibió a los colonos asentarse del otro lado de la divisoria de agua de los montes Apalaches. En otras palabras, si iban a la montaña y veían que donde nació un río este desembocaba en el Atlántico, todo bien. Pero si el río terminaba desembocando en la cuenca del Mississippi, todo mal, no podían vivir allí. Esto fue con el propósito de intentar que los indígenas se quedasen tranquilos en su territorio, y no necesariamente porque los quisieran mucho, sino para evitarse conflictos. Preferían comerciar pieles con ellos en paz en lugar de estar gastando plata para protegerse de sus ataques. O sea, básicamente esta gente le estaba dando algo parecido a derechos a los indígenas. Algo que Isabel la Católica ya había hecho hace 300 años, pero bueno, tengo un video sobre eso que va a estar apareciendo por acá arriba. El problema con esto es que ya había comunidades de colonos viviendo al otro lado de los Apalaches desde hace bastante tiempo. La proclama lo único que hacía era dejar en evidencia el desconocimiento absoluto que tenían los británicos sobre sus posesiones en ultramar. Además de generar descontento, ya que habían enviado soldados desde la isla con el propósito de asegurar las colonias. Esto debido a que España se quedó con la Luisiana tras la Guerra de los 7 años, y los ingleses le habían quitado la Florida a la corona española, por lo que tampoco es que se llevaran muy bien con sus vecinos. Por si no fuera poco con el descontento, los ingleses necesitaban dinero, porque además de pagar la deuda, estaban concentrados en la expansión de su nuevo imperio que había logrado quitarle a Francia territorios en la India. Así, en 1765, el Parlamento promulgó la Stamp Act, o Ley de Sellos, grabando todas las publicaciones impresas en papel, y no solo libros y periódicos como uno imaginaría, sino también las facturas. Esto chocó bastante porque en ese entonces las colonias pagaban 50 veces menos impuestos que los ingleses de la isla, y tenían bastante autonomía, por lo que en octubre del mismo año los futuros gringos se reunieron en un congreso en Nueva York que emitiría una declaración de derechos y agravios. El Congreso declararía al Parlamento incompetente en las colonias, debido a que, en teoría, los colonos también eran ingleses y tenían los mismos derechos que sus paisanos de la isla, por lo que merecían representación en el Parlamento. Pero como carecían de esta, decidieron acogerse al principio de la Revolución de 1688, de No Taxation Without Representation, alegando que no podían aceptar un impuesto que no contó con su consentimiento para ser aprobado. También declarando que las autoridades legítimas de las colonias eran las propias asambleas locales o directamente el rey, pero no el parlamento. Fue entonces cuando el comerciante Christopher Gadsden, el autor de una bandera que me imagino que muchos de ustedes conocerán, llegó a escribirle una carta al rey acusando al parlamento donde decía que los impuestos debían crearse directamente en las colonias. Esto no le gustó nada al parlamento, no solo porque era una rebelión abierta en contra de su autoridad, sino porque lo consideraban un insulto por parte de unos pobres campesinos de unas tierras en América. Hoy Estados Unidos es una superpotencia y tiene una gran influencia en todo el mundo, pero en ese momento eran el territorio americano más pobre, sí, incluso por detrás de Haití. Los ingleses, a modo de castigo, decidieron responder con más impuestos al plomo, a la pintura, al vidrio y al té.
Las importaciones de este último producto llegaban al puerto de Boston, que se había convertido en una ciudad absolutamente antibritánica. Para aquel momento era la ciudad más rica de las 13 colonias y la más conectada al resto del mundo. Casi el 100% de su población podía leer y escribir, viéndose muy influenciada por autores locales y extranjeros como Benjamin Franklin, Thomas Paine, Thomas Jefferson, John Adams, John Locke o Adam Smith, quien por cierto publicó La riqueza de las naciones en 1776, el mismo año en que los gringos declararon su independencia, pero no nos adelantemos tanto. Ahora, teniendo en mente este contexto, imagínense lo que pasaría si juntamos en una misma ciudad a un gran porcentaje de antibritánicos con las importaciones que llegan directamente de la isla. En 1770 hubo una manifestación en Boston que causó una serie de tensiones entre civiles y soldados británicos. La situación escaló, los soldados dispararon y terminaron matando a 5 civiles, pasando a la historia este evento como la masacre de Boston. Este episodio hizo más populares las ideas antibritánicas, ocasionando una mayor difusión de los escritos de grupos como los Sons of Liberty, hijos de la libertad para los que no saben inglés, liderados por el filósofo y escritor Samuel Adams y por el comerciante y contrabandista John Hancock. Sí, contrabandista. Varios de los financistas de esta guerra eran contrabandistas que tenían por objetivo eliminar los privilegios otorgados por la corona a las compañías mercantilistas y de esa forma empezar a tener su negocio en blanco y, ya que estamos, también algo de poder. Si el imperio británico fue el imperio de Jack Sparrow, la independencia de Estados Unidos fue la revolución de Han Solo. Para este momento habían pasado ya 10 años del fin de la Guerra de los 7 años y 8 de la promulgación del Stamp Act, coincidiendo con una recesión económica, razón por la que la corona británica tuvo que rescatar a la Compañía de las Indias Orientales. Esto era muy común antes. Estados oligárquicos otorgaban algunos privilegios a ciertas compañías y les destruían a la competencia a cambio de que éstas les mojaran la mano a los políticos de turno. Luego estas compañías eran sumamente irresponsables, ocasionaban una recesión y el Estado debía rescatarlas con el dinero de los ciudadanos. Pero bueno, menos mal que estamos en el siglo XXI y esas cosas ya no pasan, ¿verdad? 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 Debido a esto, ese mismo año, 1773, Jorge III promulgó el Tea Act, Acta del Té para los que no hablan inglés, donde le otorgaba el monopolio del comercio del té a la Compañía de las Indias Orientales. El 16 de diciembre llegarían al puerto de Boston 3 barcos con cargamentos de té desde las colonias británicas en China. Así que una parte de los miembros de la Sons of Liberty se subieron al barco disfrazados de indios Mohawk y echaron el té al mar, donde flotó por varios días. Por cierto, el principal negocio de Hancock era el contrabando de té desde las colonias holandesas en China. Té sin impuestos, así que si fue un motín verdaderamente liberal o netamente un conflicto de intereses, eso júzguenlo ustedes. Esto no causó mucha gracia en Londres, así que los británicos cerraron el puerto de Boston privilegiando al de Nueva York, incrementándose esta rivalidad entre ambas ciudades que hasta el día de hoy se mantiene en algunos ámbitos como el deportivo. Los Yankees de Nueva York son los eternos rivales de los Medias Rojas de Boston. Además, el Parlamento promulgó las Punitive Acts para castigar a las colonias. Leyes punitivas, para los que no hablan inglés. Estas fueron una serie de 4 leyes. La primera fue el cierre del puerto de Boston, que permanecería cerrado hasta que los colonos pagaran por la mercancía perdida, además de un tributo de compensación al rey. La segunda fue la ley de gobierno de Massachusetts, donde le quitaban a esta colonia la autonomía que tenía, cediendo la mayoría de las competencias de la autoridad regional directamente al parlamento y limitando a una por año las town meetings, asambleas del pueblo para los que no hablan inglés. Si vieron Gilmore Girls, que no es que yo sepa, me lo contaron, sabrán que es algo bastante frecuente en pueblos pequeños donde los vecinos se reúnen y hablan de los problemas de la localidad, planteando posibles soluciones. La tercera ley fue la de acuartelamiento, que obligaba a los colonos a dar refugio y sostenimiento en su casa a militares británicos si estos se los pedían.
Y la última fue la Ley de Administración de Justicia, a la que George Washington le dio el cariñoso apodo de Ley del Asesinato, porque establecía que los juicios a funcionarios reales como gobernadores o militares debían llevarse a cabo en Gran Bretaña o en cualquier otro lugar del imperio si se determinaba que el enjuiciado no podría recibir un juicio justo en Massachusetts, ocasionando que los testigos tuvieran que viajar hasta la isla sin ningún tipo de compensación por los días que dejaran de trabajar. Y un viaje transatlántico en ese entonces podía durar entre 1 y 2 meses solo la ida. Todo el asunto era impagable. A los ojos de Washington, esto permitía a cualquier soldado británico eliminar a los colonos que les diera la gana y salirse con la suya bajo el amparo del rey y del parlamento. Por otro lado, aunque no formaba parte de las leyes iniciales, también se promulgó una ley odiada por los gringos con respecto a Quebec. Hola amigos. Espero que estén muy bien. Esta vez he venido a explicarles rápidamente la situación con Quebec. Quebec fue una colonia francesa en el territorio de la actual Canadá hasta la Guerra de los 7 Años, donde su soberanía fue cedida al Reino Unido. Al haber sido francesa, Quebec estaba llena de católicos, de hecho, sigue siendo la religión mayoritaria de la región. Esto no le gustaba para nada a los habitantes de las 13 colonias, porque la inmensa mayoría de ellos era protestante, de distintas denominaciones, pero protestantes al fin y al cabo, que estaban unidos en su odio a los católicos, por lo que no les gustó nada cuando Jorge III, que había jurado proteger al protestantismo cuando ascendió al trono, le permitió a la gente de Quebec seguir practicando su religión. Estas 5 leyes fueron apodadas por los gringos como Intolerable Acts, o actas intolerables para los que no hablan inglés. Y esto ocasionó que poco a poco los colonos percibieran como una necesidad la autonomía de sus territorios frente al Parlamento británico, decidiendo organizarse en comunidades para ocupar cargos gubernamentales. John Adams convocaría en Filadelfia a un congreso continental que debía reunirse el 5 de septiembre de 1774 con representantes de las 13 colonias del Reino Unido, aunque al final no fue Georgia. El Congreso tenía la intención de aprobar una declaración de derechos y agravios donde reconocían el derecho de las colonias de manejar sus propios asuntos internos sin intervención de Londres. El Congreso finalizaría el 26 de octubre y acordarían volver a reunirse en mayo del año siguiente. Cuando el Parlamento recibió el documento, declararon a Massachusetts en rebelión. Pero, ¿por qué a Massachusetts si el asunto ocurrió en Filadelfia? Primero, porque podían. Segundo, Francia. Y tercero, porque la gran mayoría de los independentistas eran de allí y en Boston habían iniciado todos los problemas. Fue a partir de este momento donde ya no se podía dar marcha atrás. Benjamin Franklin llegó a afirmar al Parlamento que los colonos se sentían ingleses, pero que las cosas no podían seguir como estaban. A lo que le respondieron que él era el líder de la deslealtad, que si me preguntan a mí es altísimo apodo. El 19 de abril de 1775, los británicos fueron de Boston hacia Lexington, con la intención de asegurar un depósito de armas que estaba en la ciudad de Concord. Aquí hubo un incidente entre patriotas e ingleses, nadie sabe quién abrió fuego primero, pero tras un breve enfrentamiento se dio inicio a la guerra de independencia con las batallas de Lexington y de Concord. Esta última contando con la participación de John Hancock y Samuel Adams convenciendo a la población de combatir a los británicos. A pesar de esto, en mayo de 1775 logró reunirse el segundo Congreso Continental exitosamente, ofreciéndole al rey la paz a cambio del reconocimiento de las demandas de los colonos. Y a pesar de que en ese momento aún no se hablaba de independencia propiamente, debido a la guerra el Congreso Continental se vio obligado a crear un gobierno de facto y reunir a un ejército. Para el momento los rebeldes se organizaron en pequeñas milicias llamadas Minutemen. No, esos Minutemen no, eso es una película de Disney. Ajá, los Minutemen, hombres minuto para los que no hablan inglés. Básicamente guerrilleros que trabajaban en el campo, les avisaban que vendrían los ingleses, tomaban las armas y luego volvían a trabajar. Bastante irónico el hecho de que los gringos hayan iniciado su independencia combatiendo de la misma manera en la que ahora los combaten en Medio Oriente y Asia Central. El problema es que los británicos enviaban más y más refuerzos y los Minutemen ya no daban abasto para combatirlos, naciendo la necesidad de crear un ejército centralizado al mando de un general. Y es aquí cuando aparece George Washington. En palabras de un congresista, Washington era el tipo ideal porque no actuaba alocadamente, no despotricaba
hablaba, no maldecía y era un hombre sobrio, firme y calmado. Aunque el venezolano Francisco de Miranda, que participó en la independencia de Estados Unidos, en la Revolución Francesa y en la independencia de Venezuela, lo describió como circunspecto, taciturno y poco expresivo. Bien que un modo suave y gran moderación le hacen soportable. Nunca conseguí verle deponer estas cualidades. Sin embargo, el vaso corría con humor y alegría sobre la mesa, y que al beber ciertos toasts se ponía de pie y daba sus 3 cheers como todos nosotros. La idea de Washington y el Congreso era organizar un ejército y luego extender la independencia a Canadá, el Caribe e incluso Irlanda. Pero hoy sabemos que esa idea envejeció bastante mal. Volviendo a Washington, lo único que pidió fue que le cubrieran los gastos, negándose a recibir un sueldo por la contribución que le estaba haciendo a su país. El hombre lograría reunir al primer ejército continental formado por 6 compañías, y aún teniendo la opción de negociar, el Parlamento decidió enfrentársele. La revolución se extendió por todas las colonias, habiendo angloamericanos dispuestos a combatir desde Georgia hasta Massachusetts. Y a pesar de que los patriotas fueron derrotados en varias ocasiones al inicio de la guerra, lograron expulsar a los ingleses de Boston en marzo de 1776 tras un asedio de 11 meses. 3 meses después, la responsabilidad de redactar un acta de independencia caería en las manos de John Adams. Pero este hombre le cedería el honor a Thomas Jefferson por 2 razones. Era un gran intelectual muy apreciado por los gringos de la época y no era de Massachusetts sino de Virginia, quitándole a la revolución ese estigma de estar representada solo por gente de una colonia. El 4 de julio de 1776 el Congreso declaraba la independencia, pero no fue sino hasta agosto que todos los representantes firmaron. Ahora solo les quedaba ganar la guerra. En 1776, Washington perdió Nueva York y los británicos empezaron a pacificar Nueva Jersey, por lo que el general patriota huyó al sur, aprovechando de desatar algunas escaramuzas para debilitar a los británicos. Estos, por su parte, habían logrado dividir las 13 colonias en 2 tras la ocupación de Nueva York y Nueva Jersey, planeando atacar primero al norte y luego bajar al sur para tomar Filadelfia. Sin embargo, cambiaron los planes y decidieron tomar esta ciudad antes de ejecutar la reconquista del norte, lográndolo en 1778 sin ocasionar nada. En una guerra normal se supone que cuando te toman la capital se acabó. Tienes que sentarte a firmar lo que te pongan enfrente sin capacidad de negociar. Sin embargo, una de las ventajas de las 13 colonias era su descentralización. Antes de que la ciudad fuera tomada por los británicos, el gobierno se trasladó a Lancaster y posteriormente a la ciudad de York, pudiendo seguir operando como si nada. El gobernador de la Luisiana española empezaría a darle armas a los patriotas gringos, quienes tenían el plan de volver a liberar Nueva York, lográndolo tras una victoria decisiva en las 2 batallas de Saratoga el 19 de septiembre y el 7 de octubre de 1777. La victoria gringa trajo las miradas de Luis XV de Francia y Carlos III de España, quienes vieron la oportunidad de obtener una pequeña venganza por la toma de sus territorios por parte de los británicos durante la Guerra de los 7 años. Con esto, los británicos perderían la ventaja naval y llegarían a Estados Unidos individuos como el Marqués de Lafayette, de quien ya hemos hablado en algunos videos de este canal, desembarcando en tierras americanas el 13 de junio de 1777 para pelear contra los ingleses con apenas 19 años, participando en batallas como la de Brandywine, la de Rhode Island y la de Yorktown, de la que hablaremos más adelante. Los británicos optarían por entrar por Georgia y de ahí subir poco a poco hasta el norte reconquistando todo, pero el plan no les funcionaría mucho porque a medida que avanzaban debían dejar hombres en cada lugar para evitar que la colonia se les volteara otra vez. Además, el 8 de mayo de 1781 los españoles invaden Florida desde Cuba, estallando la batalla de Pensacola, batalla que contó con la participación clave del venezolano Francisco de Miranda como comandante, logrando recuperar la Florida para el Imperio Español. De Miranda y su participación en la Revolución Francesa y la independencia de Venezuela, además de su amistad con Catalina la Grande de Rusia, también he hablado bastante en varios videos que dejaré en la descripción. 4 meses después de la batalla de Pensacola, estallaría la batalla de Yorktown el 28 de septiembre de 1781. La batalla terminaría el 19 de octubre con una sólida victoria independentista, declarándose un armisticio hasta la firma del Tratado de París en 1783, poniéndole fin a la guerra. En este tratado, el Reino Unido reconocía la independencia de las antiguas 13 colonias y les otorgaba la soberanía de todos los territorios al este del Mississippi, donde Jorge III
había dicho que no se podía construir. Por su parte, Francia logró recuperar la mayoría de sus islas en las Antillas Menores y algunos territorios en Senegal, mientras que España recuperó la Florida y Menorca, pero los británicos se negaron a devolverle Gibraltar. El detalle está en que esto no era un país aún. La guerra de independencia fue para independizar conjuntamente a 13 colonias que se habían conformado como 13 estados soberanos, estados con E mayúscula, agrupados en una confederación, más o menos parecido pero no igual a la Unión Europea. Esto cambiaría el 4 de marzo de 1789, cuando entró en vigor la Constitución de los Estados Unidos de América, redactada en Filadelfia, creando el gobierno federal con un presidente y un congreso de 2 cámaras y convirtiéndose en la primera república constitucional del mundo, que además ya había saltado mucho más allá del límite de los Apalaches y poco a poco se iría expandiendo hacia el oeste. Washington saldría electo como primer presidente, le permitirían tener un segundo periodo y cuando este terminó, algunos le llegaron a ofrecer una corona que rechazó, retirándose a su granja de Virginia donde moriría el 14 de diciembre de 1799. Casi 300 años después, no es temerario afirmar que Estados Unidos ha abandonado sus principios fundacionales, convirtiéndose en un sucesor igual o peor que el imperio que lo engendró. Eso es una verdad como una piedra que muchos gringos han denunciado tan temprano como en el siglo XIX. Sin embargo, el 4 de julio es una fecha importantísima para la historia universal. No solo nacería la primera república democrática con separación de poderes, sino que se enviaría un mensaje al resto del mundo enseñándoles que las revoluciones de carácter liberal eran posibles. Sin la independencia de Estados Unidos, Napoleón nunca hubiese llegado al poder y las independencias de Hispanoamérica tampoco hubiesen ocurrido. Bolívar, San Martín, Sucre, Miranda, Iturbide, O'Higgins, ninguno de ellos hubiese logrado las grandes cosas por las que los conocemos a día de hoy. Y para bien o para mal, le debemos una parte de eso al 4 de julio. ¿Tú qué piensas de la independencia de Estados Unidos? ¿Te parece que fue algo bueno? ¿Te parece que fue algo malo? ¿Te parece que siguen siendo fieles a sus principios fundacionales? Házmelo saber en los comentarios. Muchas gracias a los miembros del canal por hacer que todo esto sea posible. Recuerda que si no te has unido puedes hacerlo en el botón que está debajo de este video para contar con ciertos beneficios exclusivos a cambio de una colaboración mensual. Dale like a este video para que YouTube se lo muestre a más personas y no nos hunda en un mar de indiferencia. Compártelo con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo. Suscríbete si aún no lo has hecho y sígueme en Twitter, Instagram, TikTok y Facebook si quieres ver más contenido como este.